Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Laura Rodríguez y hoy estamos acá para presentarles el último Culture Lab del año, Inteligencia Artificial y Cultura, Adaptación que Transforma, organizado por Great Place to Work, Caribe y Centroamérica. Hoy la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos, lideramos y construimos culturas organizacionales. Hoy queremos transmitirles no solo el mensaje del uso de esta tecnología, sino también cómo integrarla de una forma más humana, ética y estratégica en el día a día de sus organizaciones. Gracias por darnos este espacio para aprender, reflexionar y prepararse para lo que el futuro nos depara. Bueno, y sin más preámbulo, es un gusto para mí presentarles a nuestro CEO, Renan González Nieto, CEO regional de México, Caribe y Centroamérica, quien nos brindará una perspectiva de cómo está la inteligencia artificial en el Caribe y en Centroamérica y cómo está el estado de adopción de esa inteligencia artificial y la evolución que necesitamos hacer en nuestros trabajos para poder adoptarla de una forma ética. Y cómo nosotros desde Great Place to Work podemos acompañarlas a las organizaciones a realizar este proceso de transformación. Bienvenido, Renan. Gracias por estar hoy acá. Gracias a todos, gracias Laura. A todas las personas que están haciendo el tiempo para poder acompañarnos, muchas gracias. Gracias a todo el equipo y a la familia de Great Place to Work de Caribe y Centroamérica por hacer posible esto. A todo el equipo técnico que está detrás de literalmente de cámaras apoyando. Qué bonito tener unos minutos para poder llegar literalmente a este cierre de año a cada una de sus organizaciones, gracias a cada una de sus organizaciones, porque estamos en una época donde todos estamos cerrando casi cómo nos fue en el año, qué estamos viendo para el próximo año, qué son los planes y qué cosas hicimos bien y seguramente qué tendencias tenemos que seguir y tratar de agarrar esas nuevas oportunidades. Parte de eso es lo que vamos a conversar brevemente el día de hoy. El día de hoy debiera ser un abrepuerta de todo este tema de inteligencia artificial. Vamos a contar con un panel de expertos. Vamos a traer datos que espero que no solo sea la primera vez que los podamos conversar, sino que de esto exista mucha más temática en los meses que vienen. Estamos en el borde de algo tan importante que no solo genera cambios en el área de trabajo, está generando cambios a nivel de nuestras vidas personales, de cómo nos comunicamos, literalmente de cómo nos movilizamos y próximamente muchas de cómo hacemos más eficiente nuestras vidas. Entonces, la temática del día de hoy creo que es un tema muy importante y con esto voy a estar con ustedes unos 5 o 6 minutos para poder abrir, yo llamaría a este evento, que espero que sea el primero de muchos, y luego vamos a dejar que los expertos nos brinden mucho más de su conocimiento. El concepto de inteligencia artificial y la revolución que ésta está generando ha brindado, yo creo que ya por algunos cuantos años, mucha información. Es más, déjenme darles unos datos que creo que para todos van a ser altamente importantes cuando vemos que el 74% de las empresas en nuestra región aún tienen áreas de oportunidad para integrar la inteligencia artificial como parte de la operación. Eso quiere decir que todavía hay unas grandes oportunidades. De las empresas que ya empezaron a adoptar la inteligencia artificial en el área de Caribe y Centroamérica, esas han tenido crecimientos muy grandes, arriba del 400% del 2019 al 2024. Y el comentario que estaba en la parte de abajo, en la parte superior, perdón, inferior derecha, donde dice, la velocidad de adopción supera la velocidad cultural. Sí, y de eso creo que vamos a estar conversando y cada uno de nuestros expertos va a estar dando una opinión de esto.
La velocidad cultural de las organizaciones tiene que ser mucho más rápida en todo el trayecto de lo que cada una de las personas que laboran en estas organizaciones están teniendo ya este conocimiento. A nivel del Caribe y Centroamérica, Costa Rica, a nivel de las empresas multinacionales implementan tecnologías. El 75% de las empresas multinacionales ya implementan tecnologías basadas en inteligencia artificial, posicionando al país como un líder regional. Esto es importante y felicitaciones a todos esos líderes en Costa Rica que están haciendo esto realidad, pero todavía falta mucho. En segundo puesto está Panamá, muestra un crecimiento rápido en el área de logística, banca, inclusive en gobierno. Hay otros países de la región en Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que muestran una baja adopción aún en temas de inteligencia artificial, lo cual limita el desarrollo del talento. Y eso es importante cuando hablamos de la limitación del desarrollo del talento. Estamos amarrando, estamos quitándole velocidad a todo ese talento que puede crecer. Obviamente a la conectividad y a las políticas que vamos a estar hablando más adelante a nivel de cada uno de los mercados. En el Caribe, países como República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago ya muestran una adopción de nivel moderado y ya existe cierta demanda corporativa. Estos países ya están evaluando ecosistemas para enfocarse en diferentes servicios, ya sea de educación, a nivel de BPOs, a nivel de industria de salud, gobierno. Entonces, esto muestra que aún tenemos mucho, mucho espacio por recorrer el área de Centroamérica y Caribe. Tendencias de la inteligencia artificial en el mercado y cómo es la adopción a nivel de las personas. Más de la mitad de los trabajadores ya utiliza la inteligencia artificial para tareas diarias, ya sea a nivel personal, como redacción, análisis y ciertos procesos de automatización. Más de la mitad de las personas ya están utilizando inteligencia artificial generativa. Yo, ojo, esa palabra que estoy utilizando, esta palabra generativa, cada uno de nuestros expertos la estará comentando más adelante. Em, las tendencias cuando vemos de inteligencia artificial y la adopción que ésta ha tenido en los últimos años. Veamos ciertas tendencias de 2023, 2024 y 2025. ¿Cómo se está experimentando un crecimiento a nivel global? Claramente esto está creciendo cuando vemos la fotografía a nivel de todo el mundo. Pero cuando vemos Latinoamérica, hay cierto rezago. No tenemos data de Centroamérica o del Caribe, solo de Latinoamérica, pero cuando estamos analizando esta data, vemos que todavía hay cierto rezago aún mayor para Centroamérica y para el Caribe. Cuando vemos la adopción activa global, hay cierta diferenciación con lo que se está experimentando a nivel global. Y cuando vemos la adopción en Latinoamérica, hay grandes oportunidades todavía de mejorar. Si estoy seguro, si pudiéramos dar doble clic y seguir revisando data a nivel de la adopción que se tiene en Centroamérica, en Caribe o en cada uno de los países individuales, creo que hay muchas áreas todavía donde podemos estar buscando mejora y, ¿por qué no decirlo?, buscando conocimiento. La tendencia de la inteligencia artificial, donde vemos las mayores áreas de adopción a nivel de áreas de trabajo, está muy balanceado. En la parte de marketing y ventas, con la parte de la mano de obra digital, con la parte de procesos de automatización de IT. Cada uno de estos anda con un valor casi de un 33%. Esto quiere decir que estas son las primeras áreas que se están empezando a tener visualización de adopción en las áreas de trabajo a nivel de toda Latinoamérica. Ciertos casos de uso relevantes que vemos a nivel de la industria de turismo. Ya hay bastante uso de inteligencia artificial en temas de contenido, asistentes, personalización. A nivel de la industria de servicios de banca, fintech, vemos temas ya de inteligencia artificial para evitar conceptos de fraude, temas de chatbots, procesos de riesgo. En gobierno estamos viendo otra vez temas de automatización y chatbots que asisten a la mayoría de los ciudadanos en diferentes procesos. Y aquí viene un tema tan importante, porque para la pequeña y mediana empresa, que es el motor
de productividad de todos nuestros países, la parte de productividad y marketing es un caso de uso relevante. Las oportunidades que vemos, y creo que esto va a ser uno de los puntos más importantes para ir cerrando esta conversación en su primera etapa, es el aumento de productividad en organizaciones mediante herramientas de IA listas para empezar a ser utilizadas. Y de eso nuestros expertos van a estar hablando. La innovación deberá estar a disposición de todas las pymes. Ojo, la innovación no debe estar a disposición de algunas, sino el reto que tenemos en cada uno de los países es que sea para cada una de las organizaciones que así lo se necesite y que sea de uso fácil y de manera accesible. Esto va a estar trayendo inversión y nearshoring. Esto es importante para cada uno de los gobiernos porque se deben de crear hubs tecnológicos que impulsen el crecimiento económico, no solo de una región, no solo de un sector, por qué no decirlo, de diferentes países. Y a nivel de las organizaciones deben considerar en sus planes de desarrollo todos los conceptos de reskilling y todos los conceptos de upskilling para los colaboradores. Uno de los retos más grandes que tenemos en este momento, donde estamos hablando de sensibilidad, de planeación estratégica y donde empezamos a ver todo lo que viene para el próximo año en la mayoría de las organizaciones que suelen hacer planes estratégicos a final de año o están haciendo los lanzamientos de lo que van a hacer el próximo año en el mes de enero, febrero. El área de inteligencia artificial, el área de conocimiento y toda esta parte de una visual de reskilling se vuelve tan importante y, por qué no decirlo, tan prioritario. Este idioma, este texto de conocimiento debe estar en el bolsillo de cualquier plan estratégico. Eso debe ser una de las prioridades de cada una de las juntas directivas de las organizaciones, de los CEOs, de los directores generales y, por qué no decirlos, uno de los planes más importantes que deben de tener las áreas de recursos humanos en todas las áreas de talento para poder aumentar el talento que tenemos y mejorarlo. Así que vamos a pasar a conocer a cada uno de nuestros expertos y doy las gracias a Laura y a todo el equipo. Muchas gracias. Estás muteada, Lau. Perdón. Muchas gracias, Renan, por esta visión y por contextualizar este camino y este camino que nos marca todas las organizaciones que debemos de hacerlo de una forma responsable, esta adopción de la inteligencia artificial y de una forma muy inteligente. Quiero comentarles que dentro de la plataforma tenemos una sección de Q&A donde nos podrán hacer preguntas y en cada sesión, después del panel, después de la charla que vamos a tener, podemos contestar, nuestros expertos podrán contestar cualquiera de las preguntas que nos hagan en este Q&A. Muy bien, a continuación quisiera presentarles a dos de nuestros expertos que estarán liderando nuestro panel y le doy la bienvenida a Antonio Ono y a Carlos Chávez, que son especialistas en innovación, tecnología y transformación digital. Antonio es vicepresidente de Estudios y Data Science de Great Place to Work México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en transformación cultural y en consultoría de estrategia de negocios. Es matemático graduado del MIT y tiene un MBA del IPADE. Carlos es director de Stat Marketing, con más de 14 años liderando la transformación digital en empresas familiares y multinacionales, con más de 50 proyectos exitosos en México, Caribe y Centroamérica. Es experto en Power BI, Salesforce e inteligencia artificial empresarial, emergiendo como líder de pensamiento en estrategia de Agentic AI para mercados hispanohablantes. Con ellos conversaremos de cómo la inteligencia artificial la podemos potenciar, cómo podemos alcanzar el máximo potencial en nuestras organizaciones
y cuáles son los límites y cuidados que debemos de tener. Es un análisis claro, actualizado y práctico sobre lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer el día de hoy. Y sobre todo, cómo las organizaciones pueden comenzar a aprovecharla de una forma más estratégica sin perder de vista los riesgos y los límites éticos necesarios para implementarla. Muchísimas gracias. Bienvenidos, Antonio y Carlos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Bienvenidos sean todos. Carlos, bienvenido. Es un gusto estar contigo también. Pues es un tema muy interesante esto de la inteligencia artificial. Y yo creo que para llevar de la mano a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ¿por qué no empezamos con la definición de lo que es la inteligencia artificial? Entonces, aquí tengo preparado unas láminas para definir y para sentar las bases. Mucha gente pues conoce, ha escuchado lo que es la inteligencia artificial y si buscamos en el diccionario podemos encontrar este tipo de definiciones. La inteligencia artificial o IA es la capacidad de una máquina o sistema para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Y pues la inteligencia artificial es tan amplia como estudiar medicina. La medicina no tiene límites desde lo más básico hasta lo más sofisticado. Pero ¿cuál es el propósito de la inteligencia artificial? También podemos buscar algunas definiciones. Esta es la que encontramos. Dice, la IA comprende sistemas capaces de aprender, analizar patrones y apoyar decisiones. Su objetivo no es reemplazar a las personas, sino ampliar sus capacidades. Pero yo aquí difiero un poquito de esta definición, porque hoy en día, pues sí está reemplazando personas. Vamos a hacer una breve encuesta y me gustaría que todos pudieran participar. Vamos a lanzar dos preguntas. La primera, si me ayuda producción con lanzar la primera pregunta, es, aquí dice, la ven en pantalla, dice, ¿has utilizado inteligencia artificial generativa? ¿Cómo cuáles? Pues seguramente han ustedes escuchado ChatGPT, Grok, Claude, Gemini, Copilot, Meta, etcétera. Por favor, respondan sí o no. Les damos unos segundos. Carlos, yo he escuchado que existen ya cerca de 500 herramientas de inteligencia artificial, entre versiones y nombres. Es un mundo y cada día vemos nuevas versiones, hasta versiones de Asia, obviamente versiones en Europa, pero las más sonadas son las americanas. Así es, hay una infinidad y tienen sus propias fortalezas. Algunas son para analíticas, otras son para matemáticas, algunas se han especializado en audiovisual. La verdad que es muy interesante la cantidad de IA generativas que están saliendo día con día. Gracias. Cerremos la pregunta. Veamos cómo nos ha contestado la audiencia. Si nos proyectan en unos segundos la estadística, mira, fíjate, aquí vemos rápidamente, el 96% pues sí la ha utilizado. Y pues quién no, es muy llamativo, ¿no? Sí. Solamente el 4% dice no haberla utilizado. Pasemos a la siguiente pregunta, que está todavía más interesante. La siguiente pregunta es la evolución de esta inteligencia artificial generativa. Es la IA agéntica. Entonces la pregunta es, ¿has escuchado o utilizado la inteligencia artificial agéntica? No es el chat, es la agéntica. Por favor, respondan sí o no. Aquí, Carlos, hay una infinidad de sistemas y herramientas que juntas te generan esta IA agéntica. No sé si puedes comentar algunos ejemplos de nombres de herramientas. Así es, Toño. Ahí ya entramos en temas de workflows o de flujos de trabajo, donde la IA generativa se vuelve como el cerebro de un núcleo de funciones que nos hace automatizar sistemas. Entonces ya podemos ver cosas como N8N, ¿verdad? Que es un sistema que une muchos flujos, que te hace las diferentes consultas y que en el momento indicado incluye la generación de estos motores como ChatGPT, como OpenAI, como Cloud.
que estamos muy familiarizados, como vimos en la pregunta anterior, pero es solo una mínima parte del proceso. En esta charla que vamos a tener contigo, en unos minutitos, vamos a pasar a un demo funcional para que la audiencia también pueda experimentar y ver si esta pregunta que estás realizando en este momento es la misma definición o concepto del que vamos a ver en la práctica. Eso es lo importante de esta charla que vamos a tener hoy contigo, que vamos a pasar un poquito de la teoría a ver un caso práctico de lo que realmente es y los beneficios que puede traer la IA agéntica. Gracias. Cerramos la pregunta y a ver, producción, si nos ayudan con las estadísticas. Mira, aquí ya vemos las estadísticas. El Exacto. 85% de la gente no conoce, no ha escuchado o utilizado. Y no me sorprende. Yo he hecho múltiples conferencias en eventos regionales y la respuesta es muy similar. La gran mayoría no conoce lo que es la IA agéntica. Entonces, pues tú como experto, Carlos, si nos puedes ayudar a entender cuál es la diferencia entre inteligencia artificial generativa versus inteligencia artificial agéntica. Adelante. Vamos a ocuparlo, Toño, ya que estamos aquí hablando con Great Place to Work y la cultura organizacional y los temas de contratación. Vamos a hacer un poquito de los ejemplos en ese mundo para entender ambas tecnologías. La generativa, cuando nosotros hacemos un proceso de contratación, por ejemplo, queremos definir el perfil del puesto. Quiero contratar un gerente de marketing. Entonces yo voy a mi ChatGPT o a mi Cloud o a mi Grok o a mi Gemini, el que nos gusta, y ponemos, quiero contratar un gerente de marketing, dame un perfil, mi empresa es de servicios y quisiera alguien que cumpla con esos estándares de la industria. Entonces viene ChatGPT, como todos ya sabemos, viene la respuesta y nos tira un perfil. Después del perfil nosotros podríamos decir, bueno, mira, quisiera ahora que me ayudes con una guía de preguntas y respuestas para poder evaluar un posible candidato. Entonces empezamos con esa dinámica de pregunto y me responde. Y hoy por hoy todos estamos sorprendidos con eso, Toño, porque yo que tengo tantos años trabajando en esto y haciendo planes de negocios, me pongo a hacer planes de negocios con Cloud, que a mí me gusta mucho la IA Cloud, y te tira unos planes fabulosos. Pero entonces pasamos y decimos, ok, ¿cómo convierto esto en operativo? Porque tenemos a toda la organización ahorita preguntando y consultando y nos emocionamos con las respuestas, pero realmente cómo convertimos esta nueva tecnología en algo que realmente aporte a las empresas, Toño. Porque ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo, que nos hemos quedado como en el tema de la sorpresa, más no en el tema de la ejecución. Toño, traigo un modelo buenísimo para que veamos en vivo la diferencia entre la IA generativa y la IA agéntica. Excelente, suena muy interesante. Por favor, compártenos. En este momento pasamos al demo y precisamente aquí vamos a ver un sistema Agentic AI para contratación de personal. Fíjate qué interesante, Tom. Vamos a hacer en este caso un ejemplo de quiero contratar un gerente de marketing. Ok, ya todos sabemos el proceso normal, no lo voy a explicar aquí, pero ¿qué va a hacer el agente, la IA agéntica? Iniciamos el proceso. Aquí ves un log, que aquí precisamente es donde activamos el flujo, en esta parte de abajo. ¿Qué es lo que está haciendo? Activa el flujo, después viene a MSP Servers, es algo, una tecnología que se ocupa en Agéntica que ya te conecta a los sistemas. Hoy por hoy tú tienes un ChatGPT, un Cloud, un Gemini que te habla generalidades, pero no ingresa a tu sistema, no entra a tu SAP, no entra a tu Salesforce, no entra a tu Dynamics, sino que todo se vuelve como generalista o empezás a subir archivos. En este caso que está haciendo el Agentic, dice, ok, querés contratar un gerente de marketing. Empieza. Aquí hasta este momento, mira, Toño, entra el LLM, que es Cloud o ChatGPT, porque empieza a analizar los requerimientos que nosotros necesitamos de acuerdo a nuestra industria o nuestra empresa
para esa contratación. ¿Qué más hace? Viene y entra directamente a los servidores de LinkedIn. Entra y analiza los perfiles de LinkedIn a través del Sales Portal que nosotros podemos tener y ya nos dice, te tengo dos candidatos. Wow, o sea, Ahorita te ejecutó la tarea, te ejecutó la tarea de buscar candidatos. exacto. Y tú puedes parametrizar, quiero dos, quiero tres, quiero cuatro candidatos. En este momento, como es una demo, te estoy haciendo un proceso guiado de la que la IA está haciendo tras bambalinas. Esto no lo haría, nosotros solo vamos a tener finales, porque aquí todavía vamos a pasar un proceso de evaluación. Y dice, ok, la IA analizaría a Carolina, a Roberto, a Miguel y a Carlos y le decimos que queremos evaluar entre los cuatro mejores candidatos. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Dice, ok, Carolina nos gusta, vamos a mandarle lo que es hoy por hoy, Toño, esto casi no sucede. Y es, voy a evaluar al candidato en su operatividad. ¿Qué tanto conocimiento real tiene? No desde una perspectiva humana, que porque me cayó bien, que porque me gustó, que porque es bien simpático, que no, aquí te va a hacer un análisis que le va a enviar al candidato y en este caso te hace cuatro evaluaciones. Lo voy a evaluar con un caso práctico para estrategia regional, una evaluación de liderazgo, una prueba de marketing digital y un Business English Assessment. ¿Ok? Pensemos que ya le llegaron estas evaluaciones al candidato y aquí tenemos su expectativa salarial, porque obviamente es un puesto regional, y aquí ya tenemos la respuesta, mira, Toño. Wow. ¿Cómo salió evaluado? Nos da aparte un historial laboral. ¿Por qué? Porque queremos saber qué tanto riesgo de rotación tenemos con esta nueva persona que podemos contratar. Y te dice, mira, trabajo en Comex, trabajo en Cervecería Centroamericana, en Unilever. Le da una calificación promedio de años y te dice, es un riesgo bajo. Es una contratación que podría ser certera. Y aquí, si te fijas, ya entramos nosotros como humanos. Ok, ok. Ya, Pues, aquí ya soltó todo el proceso, limpió las bases de LinkedIn, evaluó a las personas y aquí entramos nosotros. o ¿Por sea, te qué, ahorró Toño? muchas horas, hombre, porque hacerlo manualmente es tú buscar la información, tú contactar al candidato, tú ponerte de acuerdo en que le vas a hacer esas pruebas y esperando que te responda, y luego tú hacer las evaluaciones con las herramientas que tienes. Pero todo eso te lo hizo automáticamente la IA agéntica, ¿es cierto? Exacto. Pero fíjate, los casos prácticos regionales, la evaluación de liderazgo, esas son decisiones nuestras que vamos a hacer a través de una IA generativa porque no queremos que, o sea, se invente todo el proceso de contratación o de evaluación. Entonces, en esta parte de arriba, Toño, en esos casos ya hubo involucramiento humano inicial, donde metemos muchas horas para definir qué queremos conocer, qué tipo de evaluación queremos pasar para que se ajuste. Pero una vez que lo definimos, y eso te puede llevar una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, el hecho de tener una herramienta muy robusta de evaluación, pero la agéntica, una vez que tú hayas finalizado ese proceso, lo va a correr infinidad de veces para lograr tener el candidato que queremos. Wow, increíble, está increíble. Mira, mira más información, Toño. Todos los criterios, mira, experiencia regional en Centroamérica con cada uno de sus pesos. Imagínate, hoy por hoy, te aseguro que por muy multinacional que seas, la profundidad del análisis que estamos viendo acá difícilmente llega a cualquier empresa a conseguirlo porque casi nunca se evalúan los criterios técnicos o funcionales de las personas. Te da las fortalezas al final y te dice aprobado. El candidato está listo, mandás la entrevista al CEO, al director, etcétera. Y aquí tenemos todo el proceso. Pero esto no termina aquí, Toño. Aprobamos y programamos de una sola vez las entrevistas. Viene la IA, se conecta a nuestro Outlook y dice, ok, estos son los espacios disponibles del VP comercial. Estos son los espacios. La primera que la va a entrevistar es Ana María, porque es la directora de recursos humanos. Va a entrevistar a la terna, a los cuatro o a los cinco que tú decidiste a través del flujo cuántos candidatos al final querías.
Después vamos a decir que Roberto Mendoza, una vez que dé el visto bueno a Ana García, va a pasar al VP comercial. Tenemos al CFO, pero digamos que el CFO no se va a meter en la contratación del gerente de marketing. Confirmamos la entrevista y está listo. Entrevistas programadas para Carolina Herrera y estamos simplemente esperando la entrevista y la aprobación final. Entonces, con este caso creo que queda muy ilustrado la diferencia entre IA generativa y una IA agéntica, Toño. ¿Qué te parece? Excelente, excelente. Esto es sorprendente y qué bueno que nos muestras un ejemplo real. Pero sigamos con algunas noticias que estamos viendo últimamente o en los últimos años, porque esto tiene un impacto tremendo pues en muchas empresas y yo he hecho una breve recopilación de noticias recientes. Por ejemplo, aquí se habla de esta empresa que se llama Krafton, es coreana, que desarrolla videojuegos. Ellos dijeron, ya no vamos a contratar más porque los videojuegos actuales ya lo hace la inteligencia artificial automáticamente. ING, que es una empresa financiera de seguros, también van a eliminar casi 1 millar de empleos debido a la IA. Lufthansa, que es una aerolínea, uno dirá, pues, ¿qué tiene que ver? Ahí también van a suprimir 4,000 puestos para 2030, va a ser como escalonado, pero todo derivado a la eficientización de la IA. HP, esta es una noticia muy reciente, donde ya anunciaron que van a despedir a 6,000 personas debido a la IA. Y también hay un estudio muy reciente del MIT, mi alma mater. Ellos ya hicieron un estudio muy profundo y identificaron que la IA ya puede cubrir el 11% del mercado laboral estadounidense, todo tipo de puestos. Esto está cobrando más y más impacto y velocidad, pero esto obviamente genera temor, incertidumbre en la gente por los despidos masivos. Entonces, la pregunta que todo el mundo debería hacerse, ¿y qué pasará con mi puesto de trabajo? ¿Está mi puesto de trabajo en riesgo? Y entonces, aquí lo que voy a usar es la inteligencia artificial generativa, no la sofisticada como la que tú nos mostraste, pero sí la típica chat. Y aquí tengo a ChatGPT. Entonces voy a hacerle una pregunta. El señor N es un administrador, y lo hago en vivo para que todo el mundo vea. Es un administrador contable de una empresa, pyme, ¿qué te gusta? Guatemala. Y sus funciones son captura de gastos de los vendedores, gastos de viáticos, ¿no? Gastos de viáticos de los vendedores para el sistema contable y además genera los, genera los reportes financieros mensuales que los presenta a su jefe. Es un típico analista administrador, mando junior, pero esa es su tarea. La pregunta, ¿la IA agéntica podrá automatizar sus funciones? Un segundo, funciones y desplazar su puesto. Por favor, da una respuesta breve. Y miren lo que nos dice. Vamos a ver. Sí, la IA agéntica puede automatizar gran parte de las funciones del señor N y poner en riesgo su puesto. Hoy existen agentes de IA capaces de leer recibos y facturas automáticamente, desde fotos, PDFs, correos, extraer los datos registrados en sistemas contables sin intervención humana, así como tú nos lo mostraste, Carlos. Clasificar gastos de viáticos, validar montos, detectar inconsistencias, solicitar información faltante. O sea, ese trabajo más analítico lo hace la IA agéntica automáticamente. Conciliar cuentas, organizar la información contable de forma continua, generar reportes financieros mensuales en formatos profesionales con análisis, gráficas y alertas y enviarlos automáticamente al jefe. Por lo tanto, sí existe un riesgo alto de sustitución, especialmente en tareas repetitivas y basadas en reglas como la captura, ordenamiento de datos y generación de reportes. Caray,
yo invito a toda la audiencia que haga sus preguntas sobre la descripción de su propio puesto y a ver qué encuentran. Pero esto es tremendo. Obviamente, la solución, como lo comentó Renan, necesitamos el upskilling y el reskilling. Aquí es súper importante que no nos dejemos llevar por la inteligencia artificial, más bien seamos maestros nosotros para poderla manejar. Así como tú nos mostraste, Carlos, tú eres el que manejaste el proceso de contratación y pues tú eres el experto. Yo creo que esa habilidad de poder generar procesos y que la IA agéntica lo ejecute por ti, va a ser crucial. Sí, Toño. Entonces, el mensaje es muy claro. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sí, totalmente. La verdad, Toño, que estamos en una época, sabes que ChatGPT se siente tan familiar, pero en realidad su lanzamiento para que lo ocupáramos los comunes fue a partir del año 2022. O sea, estás diciendo que tenemos 3 años conviviendo con esta tecnología. Es un riesgo en el sentido, el que se venda como gurú de la inteligencia artificial, hay que ser muy cuidadoso porque estamos en terrenos no conocidos, Toño. Algunas personas dicen, no se va a despedir a las personas, sino que se van a recapacitar y entonces todo el mundo, pero imagínate en un call center donde tenés 10.000 empleados que están contestando teléfonos, un agente que hay tiene la capacidad de la voz. Nunca va a estar enojado, nunca va a tener problemas familiares, va a contestarte en la madrugada, en la noche, siempre con el mismo entusiasmo, te va a registrar todo. Entonces, hay ciertas posiciones que en realidad es de evaluar la dirección hacia donde estamos capacitando al personal, hacia donde se está dirigiendo la educación. Toño, es otro tema súper interesante. Entonces, no hay que Tema tenerle que miedo. podemos, sí, es un tema que podemos extendernos y Sí, yo creo que pues vamos nosotros a armar más masterclasses porque queremos profundizar. así es. Pero yo Es creo que el tan tiempo se nos amplio. acabó. Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que nos diste un gran ejemplo. Y Sí, regresamos contigo, Laura. un gusto. Gracias. Muchas gracias, Antonio y Carlos. Realmente creo que nos están brindando un panorama de por qué desde ya, o sea, tenemos que tener esta proactividad en las organizaciones para poder adoptar la inteligencia artificial de una forma inteligente, rápida, porque se nos viene encima, y cómo justamente debemos preparar a nuestros colaboradores para esta adopción. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestro siguiente ponente, Antonio Villagrán. Y creo que acá Antonio nos trae un tema eh, clave en todo esto. ¿Quiénes, o sea, cómo deben de liderar equipos? ¿Cómo se debe de liderar la estrategia cultural? Les presento a Antonio Villagrán. Él es Head de Asesoría Estratégica de Great Place to Work México. Tiene más de 13 años liderando iniciativas de transformación cultural y modelos avanzados de gestión de talento en organizaciones nacionales y globales. Antonio es sociólogo, psicólogo y maestro en desarrollo humano. Él nos va a hablar de la adaptación de la inteligencia artificial y cómo esto puede impactar la cultura y cuáles son los principales desafíos a los que nos pudiéramos enfrentar. Va a abordar estos temas por cómo podríamos garantizar que la integración de la inteligencia artificial en las organizaciones se convierta más bien en una fortaleza y no en una debilidad. Cómo cómo una adopción positiva va a generar confianza, va a mejorar la comunicación, cómo va a mejorar la productividad y cómo hacer que sea una experiencia positiva en las personas. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Lau. Y bueno, aquí ya nada más ya se ve mi pantalla, mi presentación. La estamos viendo. Gracias, Excelente. Ahí Antonio. ya me escuchan bien, ¿verdad? Súper. Perfectamente. Oigan, pues vamos a adentrarnos un poquito
a lo que es la adaptación, pero también cuáles son estos desafíos culturales que de pronto podemos tener en las organizaciones. Algo que quiero comentarles y con lo que quiero abrir un poco esta segunda parte, ¿no? de este Culture Lab es que cuando hablamos de adoptar la IA no solamente es instalar herramientas. A veces pensamos que es simplemente aprender a cómo utilizar el ChatGPT, Gemini. En realidad hablamos de un proceso cultural muchísimo más complejo de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento que nosotros podemos hacer como personas a como organizaciones. Es importante incorporar el proceso cultural y que esto, bueno, pues vaya mezclado con lo humano. Esa parte que de pronto se nos olvida porque todos nos volvemos muy tecnológicos y de pronto tenemos un montón de tableros de indicadores, un montón de tecnología, eh, pero algo que empieza a faltar cada vez más en las organizaciones es el factor humano, que está o debe de estar prácticamente entrelazado con la cultura. La confianza es un habilitador cultural y lo sabemos en Great Place to Work. Cada uno de ustedes sabe que la confianza es no solamente la base de nuestro modelo, sino es prácticamente la base de cómo debemos interactuar dentro de las organizaciones. Porque si no hay confianza, pues prácticamente no se construyen, ¿no?, los resultados que queremos lograr. Ahorita estamos viviendo un proceso, en el que la mayoría de las personas cuando escuchan IA simplemente sienten desconfianza, incertidumbre. Eh, Esto también, si lo llevamos a las generaciones, de pronto podemos observar generaciones que le tienen miedo a la tecnología y de pronto piensan simplemente que la tecnología puede reemplazarlos. Eh, Incluso ahora con los centennials que de pronto utilizan más la tecnología, eh, hasta dentro de ellos hay como muchas incógnitas. Es importante saber que estos miedos se pueden acrecentar cuando no hay información. Cuando no hay información que viene justo de la comunicación corporativa y no de radio pasillo. En un ratito vamos a hablar de los desafíos que enfrentan las organizaciones específicamente cuando estos elementos no están presentes. Pero es importante saber que si hay desconfianza e incertidumbre en el uso de la IA, tiene que ver con algo que no estamos haciendo. Primero vamos a un poquito hablar cómo la IA puede fortalecer la confianza, porque, a ver, nosotros tenemos que pensar cuál es el potencial que tiene. Y el primero es la automatización, que obviamente ya hay muchas organizaciones que empezaron a hacerlo. Eh, un ejemplo muy clave que aquí les pongo es cómo la IA ya se utiliza para el proceso de reclutamiento. De hecho, el proceso de reclutamiento es el que más se ha automatizado dentro de todo el proceso de recursos humanos. Ya el 76% de las personas que reclutan empiezan a utilizarlo para reducir tiempos, claro, en diferentes niveles. Y ahorita vamos a ver los diferentes niveles que hay en el uso de la IA. Eh, pero están viendo que por lo menos te reduce el tiempo un 35%. Claro, hay organizaciones que ya lograron automatizar todo el proceso. Es decir, desde que la persona eh, quiere conocer la información de la vacante, entra a hablar con un chatbot, se le da la información de la vacante, eh, se programa, porque ya puedes automatizar también, programar incluso en calendario cuando la persona pueda acceder a la entrevista, y ya en la entrevista, pues obviamente está un agente que prácticamente está evaluando a la persona. Al final, al encargado de recursos humanos les llega simplemente la noticia de si la persona es apta o no para la vacante. Esto ya es real y ya se puede ver en muchísimas organizaciones en el mundo. Claro, como les decía, hay matices, pero es importante saber que hoy en día esto ya es una realidad. Otra cosa que es importante saber es la innovación cultural. La innovación cultural, cuando es empujada prácticamente por la tecnología,
se tiene que medir y hay que ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal para que esto pueda darse. Carca específicamente alcanza un promedio de 0.315 en el índice de gobierno digital. ¿Qué significa esto? Todas las organizaciones están ahorita justo automatizando sus procesos, volviéndose cada vez más digitales, quitando todo el uso del papel, de procesos tradicionales. Eh, y desde Carca, algo que podemos identificar es que estamos en una etapa temprana en este proceso, lo cual no es malo, simplemente es un reto, ¿no? Y también tienen que ver factores culturales, porque hay muchas organizaciones que de pronto se han adelantado a hacer un montón de cosas, pero sin organización, sin estructura, sin informar a la gente. Entonces, ahorita que nosotros estamos en etapas tempranas, podemos comenzar a trabajar con la gente para que entonces no les tome por sorpresa que se va a utilizar la IA y entonces la gente esté mucho mejor preparada. Cuando tenemos prácticamente una mejor preparación desde la cultura, el impacto cultural que podemos lograr, y aquí se los pongo en porcentajes adicionales, podemos lograr un 28% adicional de eficiencia, un 22% más en innovación, un 12% más en inclusión y un 18% adicional en colaboración. Estos son los impactos culturales positivos ya de manera cuantitativa que podemos de verdad lograr si utilizamos la IA como un motor de la cultura. Ahora, es importante hablar entonces de adopción porque todo el mundo decimos, oye, ¿cómo sé que la estoy utilizando? ¿Cómo sé que estoy utilizando la IA en estos momentos? ¿No? De pronto, mucha gente cuando intenta acceder, por ejemplo, a las áreas de servicio al cliente, de telefonía, de algún servicio que contrataste, no te das cuenta que estás hablando ya con un chatbot. Y el chatbot prácticamente ya está programado para darte ciertas respuestas, ¿no? Entonces, esos procesos pues prácticamente ya tienen IA, ¿no? Hoy en día nos hemos dado cuenta como, por ejemplo, todo el sector financiero se ha comenzado a automatizar. Antes todo lo hacíamos por teléfono, ¿no? Que teníamos algún tema que queríamos resolver y teníamos que hablar y teníamos que esperar largas horas para poder tener un resultado, atender nuestras quejas, todo aquello, ¿no? Pero ahora simplemente entramos a nuestra aplicación bancaria, eh, nos vamos al área ahí de mensajes y empezamos justo a entablar la conversación con un chatbot que nos va a ir resolviendo todas las cosas para las cuales fue programado. Y ahí nos ponen las temáticas, ¿no? Aquí te podemos ayudar en A, B, C, D. Ese es un ejemplo de cómo esto ya es una herramienta cotidiana, pero también sumamente estratégica para muchos sectores empresariales. Ahora, vamos a hablar entonces de los niveles de adopción. Y aquí les voy a poner por lo menos 5. El primero de ellos le vamos a llamar baja exploración, es decir, todos aquellos que estamos empezando a probar el ChatGPT, el Gemini, Copilot, todas las inteligencias artificiales que pueda haber en el mercado, cuando empezamos a preguntarle, oye, dame este dato, oye, ¿cómo podría resolver esta tarea? ¿Cómo podría hacer tal actividad? Es decir, es una etapa exploratoria baja porque apenas estamos comenzando a interactuar. Y aquí se los pongo justo en rojito hasta abajo. Comenzamos a probar, ¿no? Todavía no sabemos cuál es el beneficio. De pronto entre que me da miedo utilizarla y entre que no sé cómo preguntarle, no sé cómo escribir un prompt, ¿no? Luego pasamos a la exploración de baja a media, que es decir, ya le pongo un propósito. Cuando yo en la organización, obviamente, pues yo tengo actividades en mi puesto de trabajo y empiezo a identificar un propósito de automatización como generar un reporte o generar contenido para un correo o una campaña de marketing, ahí ya tenemos un propósito. Entonces digo, necesito la IA para poder automatizar esta actividad. En ese momento estamos en nivel 2 apenas, pero es bastante bueno porque ya no estamos utilizando la IA de una manera
pues prácticamente espontánea, ¿no? O a ver qué le pregunto. Ya tengo realmente una necesidad que estoy cubriendo con la IA. Luego nos vamos al nivel 3, que hablamos de la integración media alta. Es decir, ya le di un propósito, ahora la tengo que incorporar a mi proceso. Y como ustedes recordarán, pues los procesos son continuos, tienen tiempos y prácticamente son parte de nuestro trabajo diario. Aquí un ejemplo sería cuando integramos la IA Salesforce para scoring en clientes o una predicción de la demanda, ¿no? Es decir, ya lo puse en el proceso de ventas y en una herramienta que ya puedo utilizar. Entonces, eso se vuelve prácticamente una necesidad que utilizo y que incluso no soy consciente de que realmente es necesaria para mi proceso. Simplemente lo hago de manera automática porque prácticamente ya la adopté, ya la normalicé a mis procesos cotidianos. Luego nos vamos al nivel 4, en donde hablamos de escalamiento alto. Ahora, no solamente ciertas áreas lo utilizan, no solamente ventas, no solamente finanzas para los reportes, no solamente marketing para las campañas, sino toda la organización ya la utiliza y es parte de ejecutar tareas, automatizar de manera avanzada prácticamente y poder tomar decisiones estratégicas. Aquí ya empezamos a ver el uso de agentes autónomos que prácticamente ya están programados para hacer sin que yo esté teniendo que estar todo el tiempo monitoreando. Claro, la tecnología siempre tiene que pasar por un proceso de revisión humana. Eso es importante y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El nivel 5 prácticamente es un nivel de transformación y madurez total, en donde, bueno, pues prácticamente aquí lo que alcanzamos es que, alcanzamos a ver es que la IA redefine el negocio 100% con operaciones de IA agéntica, robótica, sistemas autónomos y decisiones basadas casi 100% de datos. Aquí algo que les quiero compartir es que por ahí hay predicciones en cuanto al proceso evolutivo que está teniendo la IA, que para 2030 vamos a empezar a tener las primeras empresas que sean operadas 100% con IA y sin personas, ¿no? Ahorita por ahí el concepto les van llamando empresas fantasma, porque prácticamente solo va a estar yo creo que el CEO, eh, pero se calcula que para 2030 vamos a tener de un 15 a un 20% ya de estas empresas, sobre todo en donde pues sus servicios o sus productos dependen 100% de la tecnología, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los principales desafíos de adoptar la IA para las organizaciones? Vamos a hablar de 4 principales. El primero de ellos tiene que ver con la implementación acelerada sin propósito. Y un ejemplo es cuando llega el CEO y dice, vamos a utilizar la IA en todas las áreas, vamos a meterle a ventas, al producto. Simplemente se anuncia que se va a utilizar, pero nunca se habla de cuál es el propósito de hacerlo, de cuáles son los beneficios, de prácticamente cómo nos vamos a encargar incluso todos de conocer esto, de capacitarnos. Es decir, estamos implementando de manera acelerada la tecnología y por otro lado, la cultura, pues va como este caracolito que está acá, va lenta. La tecnología prácticamente va rapidísimo. De hecho, apenas hace unas semanas me decía un director general, oye, yo siento que la IA va como un tren bala y volteo a ver a mi equipo y siento que van en bicicleta, ¿no? Eso me dio bastante risa porque la verdad es muy cierto. A veces nosotros pensamos que estamos muy preparados y que cuando hablamos de IA, no, todo el mundo podemos aprender. La verdad es que no. Muchas veces la cultura, porque la cultura no la hace una persona, la hacemos todos, la cultura como sistema, pues prácticamente va lento y no solamente a veces va en la dirección de la tecnología, sino a veces va hacia el otro lado, ¿no? Porque habemos personas que como no lo entendemos decimos, pues yo mejor volteo, ¿no? Y no veo. Entonces es bien importante alinear el proceso de implementación con la cultura y pues va a ser difícil que la cultura vaya siempre al ritmo de la tecnología,
pero por lo menos que esa cultura esté mucho más preparada para que los líderes no sientan que no son capaces de asimilar. Por otro lado, tenemos la falta de transparencia. Cuando nosotros no comunicamos con detalle de lo que se va a hacer, pues los colaboradores empiezan de pronto a generar radio pasillo. En radio pasillo podemos ver temores, rumores. Oye, es que están poniendo la IA, al parecer nos van a despedir al 30% de la plantilla. Oye, es que están poniendo la IA y a nadie nos están diciendo, seguramente van a hacer una reestructura. Y entonces, todos sabemos que Radio Pasillo lo que hace es generar contracultura. Pero la única manera y la herramienta más poderosa para poder combatir la contracultura es la comunicación corporativa. Y es ahí donde hay que trabajar con políticas éticas que incluyan estos mecanismos de comunicación. Solo prácticamente un porcentaje muy bajo de las organizaciones que están empezando a implementar la IA se encargan de comunicar de una manera efectiva. Es importante entender que aquí hay un desafío para cada uno de nosotros, sobre todo como líderes, que muchas veces somos los encargados de comunicar, el que esto se baje y se baje de una manera transparente. Nos vamos al desafío 3. Fíjense que es bastante interesante, porque hoy sabemos que todos tenemos diferentes habilidades. Podemos hablar de las habilidades tecnológicas. De hecho, hay estudios específicamente que nos dicen que obviamente las generaciones nuevas son mucho más habilidosos para utilizar la tecnología que las anteriores generaciones como X o Baby Boomer. Obviamente sus procesos incluso de interacción son muy diferentes. Aquí influye también el nivel educativo, influye también el contexto social, y entonces pensamos que todos vamos al mismo ritmo de aprendizaje. Pero cuando nosotros solamente capacitamos a algunos porque decimos, estos son los más avanzados, estos son los que tienen el mejor perfil para darles capacitación, seguimos alimentando la brecha de exclusión en temas formativos. Es bien importante que aquí logremos generar sistemas de capacitación para toda la organización sin excluir a nadie. Y si vemos que alguien está por acá porque está muy bien preparado en habilidades digitales, tenemos que ayudar a subir a los que están abajo. Porque imagínate, si tienes uno acá y otro arriba, entonces le das más capacitación a los de arriba, la brecha se vuelve cada vez más distante. Y entonces le pegamos a la motivación de la gente porque la gente piensa que prácticamente, pues, no va a tener las habilidades necesarias y se empieza a sentir excluida. Hay un dato también súper importante, es que las pymes en este momento tienen la oportunidad de poder utilizar la IA y poder crecer más rápido. ¿Por qué? Porque las pymes, cuando están creciendo, no tienen mucha gente. Entonces, si tú automatizas tus procesos, puedes hacer mucho más con menos. Finalmente, el desafío 4, que tiene que ver con el individualismo digital versus la colaboración. En estos momentos, la colaboración está bajando en todo el mundo a niveles alarmantes, porque nosotros, cuando empezamos a utilizar la tecnología, la hacemos justo de manera individualista, ¿no? Todos los que utilizamos ya el ChatGPT o Copilot o Gemini, sabemos que empezamos a utilizarlas porque nos nació como personas, pero nunca porque la organización nos motivó. Entonces, estamos viendo incluso que las personas, entre más utilizan la tecnología, dejan de intercambiar ideas con los equipos de trabajo, porque no se incentiva la colaboración en el uso de la tecnología. Y se está generando un fenómeno bastante interesante, que es la colaboración silenciosa. Es decir, profesionales muy eficientes que entregan resultados rápido, pero equipos muy desconectados. Rápidamente les voy a dar algunas recomendaciones. Es importante comunicar, es importante comunicar de manera transparente lo que se va a hacer con la IA, el propósito, cómo vamos a llegar a los resultados, cómo esto a mí como persona, como colaborador, me puede traer ese beneficio. Si vamos a hacer también una capacitación,
se tiene que comunicar de qué manera va a ser esto, ¿no? Para que la adopción no sea una imposición, sino sea algo en donde yo estoy involucrando a las personas. En términos de gobernanza ética y sostenibilidad, fíjense que el gran reto para las organizaciones el siguiente año es que normen cuál va a ser el uso ético de la IA, porque actualmente estamos topándonos con un montón de cosas que no se habían previsto, y es que la IA se está utilizando de manera incorrecta. Incluso ya hay casos en donde hay personas que están teniendo perjuicios porque alguien utilizó la IA utilizando sus datos, su imagen. Hoy actualmente hay más de 50 demandas en Estados Unidos, incluso a empresas americanas, en donde utilizaron la IA sin curación, sin revisión humana, y entonces, bueno, pues los datos que compartieron, pues prácticamente pudieron haber tenido errores o no hubo un trabajo de un profesional que fue supervisado técnicamente. En términos de liderazgo, aquí quiero decirles algo bien importante. Un líder, un líder consciente y humano que pueda ayudar a implementar la IA, no es aquel que sabe más de IA, no es aquel que ya se metió todos los cursos de cómo utilizar la IA. Es un líder que ayuda a su equipo a adoptar la IA con comunicación, con transparencia, poniendo a las personas por delante y de manera empática, de manera congruente, acompañe la incertidumbre que de pronto puedan tener cada uno de los colaboradores. Fíjense que los investigadores del MIT por ahí identificaron las características más importantes que las personas, pues prácticamente debemos de conservar para no ser reemplazados por la IA. Y son estas, el acrónimo que hicieron es EPOC, en donde E es empatía, P es presencia, O es opinión, C creatividad y H viene de hope, esperanza. Estas son prácticamente las habilidades humanas que necesitamos trabajar para proteger nuestros empleos actualmente y no ser reemplazados por la IA, porque nosotros tenemos que actualizarlos más. Un dato bien importante es que la IA no puede sentir dolor, y el dolor es prácticamente algo que nos ha hecho evolucionar y sobrevivir como especie humana. El dolor que tanto desvalorizamos como personas realmente es de las cosas que nosotros tenemos en nuestra biología y que tenemos que aprender a voltear a verlo porque es lo que más nos ha hecho evolucionar y que hoy en día nos va a diferenciar al 100% de la IA para podernos reinventar todos los días y sobrevivir como especie. Finalmente quiero dejarles eh, esta reflexión. Si estamos utilizando la IA para reemplazar decisiones o para potenciar el criterio y la creatividad humana, ¿qué tanto de nuestra cultura actual inspira confianza en medio de la transformación digital? Esta pregunta se las dejo para que se la lleven con sus equipos, reflexiónalas. Y bueno, pues hasta aquí mi participación. Les agradezco por estar aquí presentes y vuelvo a ceder la palabra a Laura. Muchas gracias, Tony. Creo que se nos fue el tiempo, pero creo que ha sido una charla muy llena de información súper valiosa de parte de todos nuestros ponentes. Esperamos que puedan aprovechar esta información y siempre pues estaremos para servirles, para ayudarles en este proceso de transformación, de adopción de la IA en sus organizaciones. De parte de todo el equipo de Great Place to Work, México, Caribe y Centroamérica, les damos las profundas gracias por habernos acompañado. Les deseamos unas muy felices fiestas, un muy feliz año nuevo lleno de muchísimos éxitos y nos vemos en el 2026. Muchísimas gracias a todos. En el chat tenemos nuestra encuesta de satisfacción. Agradecemos muchísimo el feedback que nos pueda brindar, que nos digan
de qué más quieren oír. Por acá tenemos también el QR para que nos compartan todas esas comentarios sobre lo que fue la charla de hoy. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Gil Posada, muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Que tengan un excelente jueves. Uno, dos, tres, probando. Se escucha solo los panelistas. Hola, hola. Escuchamos. Toño, esperamos tu indicación. Toño, Mónica, Hola, ¿cómo están? ¿ya? Tenemos en este momento algunos conectados y no tenemos breakout rooms. Tendríamos que, para cualquier comentario, terminar el webinar y volver a enlazarnos. Lo vamos a publicar en la misma vida, nos vemos en un video.